Durante años nos dijeron que estábamos locos, que hacer preguntas incómodas era paranoia, que señalar a las élites era cruzar una línea muy peligrosa y que todo eso debía ser descartado con una etiqueta diseñada para apagar ese pensamiento crítico. Incluso nos metieron dentro de ese concepto muy popular, teóricos de la conspiración, conspiranoicos. Hace una década aproximadamente, Pizzagate se convirtió en el tema más viral del planeta y no fue tratado como una discusión que merecía análisis, sino como una herejía que debía ser aplastada, silenciada. No se debatió el fondo, se atacó la forma, se ridiculizó el mensaje completo para que nadie volviera a mirar en esa dirección. Y funcionó. Millones dejaron de preguntar. Pero el tiempo, cuando hay verdad enterrada, siempre termina rompiendo el silencio. 10 años después, lo que se negó con burlas dejó de ser especulación y pasó a ser documentación oficial, procesos judiciales, declaraciones bajo juramento, registros de vuelos, listas de contactos, acuerdos de silencio. Todo converge en un nombre que ya nadie puede despachar como fantasía, como teoría de la conspiración. Jeffrey Epstein. Aquí no estamos hablando de símbolos, metáforas ni exageraciones de Internet. Estamos hablando de hechos comprobados que demuestran que existieron redes reales de explotación de menores operando durante años con protección política, además protección económica y mediática, porque ellos mismos se encargaron de silenciar el tema y ahora que les ha estallado en la cara, no saben qué inventar para tratar de hacer lo mismo, silenciarnos. Epstein no fue un individuo aislado ni un personaje marginal entre la sociedad. Fue un multimillonario con acceso directo a expresidentes, figuras de poder global, empresarios influyentes, académicos prestigiosos y muchas celebridades. Se movió libremente, operó sin obstáculos y fue protegido durante décadas. Y cuando finalmente cayó, quedó claro algo, incluso aún muchísimo más inquietante de lo que nosotros pensábamos. Él no era el final del problema, era apenas una pieza visible de algo mucho más grande. Y aquí entra un elemento que casi nadie quiere analizar con honestidad. Mientras los grandes medios convirtieron cualquier mención del tema en motivo de censura o de burla, llegó alguien, apareció una persona, Donald J. Trump, quien adoptó una postura radicalmente distinta. No salió a gritar consignas, no convirtió el asunto en un espectáculo, no lo usó como un arma mediática, incluso un arma cuando él tenía las maneras de hacerlo contra sus oponentes en su primer intento o en su primera campaña presidencial. Hizo algo mucho más incómodo, pero muy estratégico. Dejó que el sistema se expusiera solo. Fue una estrategia silenciosa, paciente, muy calculada. Durante años, los mismos sectores mediáticos y políticos de izquierda exigieron a gritos transparencia, desclasificación total, porque creían que el personaje principal de todos aquellos archivos era Donald Trump. Con la manera mediática en que él manejó todo, les hizo creer que él era un personaje importante allí para poder llevarlos a que exigieran a lo máximo que esos archivos estuvieran a la luz pública. Publicación completa de los archivos era lo que gritaban todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo hicieron convencidos de que no habría consecuencias reales, de que todo estaba contenido y de que el tema
afectaría a quienes ellos tanto quieren ver caer. Obviamente, no pensaban que iban a afectar a los suyos. Estaban convencidos de que Epstein era un caso cerrado para ellos, una anomalía única y exclusivamente para sus oponentes. Pero allí estuvo el núcleo de la jugada estratégica, cuando quienes controlan la narrativa se convierten en los principales promotores de una apertura que creen inofensiva, bajaron la guardia. El escenario quedó listo, opinión pública expectante, presión política constante, exigencia moral repetida hasta el cansancio. Y entonces ocurrió. Los archivos comenzaron a liberarse. Los nombres empezaron a aparecer. Las conexiones salieron a la luz. No fue un estallido caótico, fue algo más devastador, un silencio absoluto. Parálisis, incapacidad de reacción. Ya no podían burlarse, ya no salieron a desmentir, ya no podían censurar, no pudieron ocultar esos documentos oficiales sin exponerse aún más. Y entonces ha llegado el repliegue. De pronto, los mismos que exigían cada publicación dejaron de hablar del tema, cambiaron de agenda, movieron el foco, están empujando nuevas narrativas para distraer a la opinión pública. Han fabricado otras urgencias, no porque el asunto hubiera perdido importancia, sino porque se volvió imposible de controlar. Lo que durante muchos años fue presentado como una fantasía peligrosa, se convirtió en una realidad incómoda, documentada y pública, que les ha atacado de frente. Y lo más devastador para quienes negaron todo no fue solo lo que se reveló, sino haber quedado atrapados en su propia exigencia de transparencia. Esto no fue una improvisación ni una casualidad. Fue una de las maniobras de información más sofisticadas de la política contemporánea. Trump entendió algo esencial. Si atacas de frente demasiado pronto, le das a tu adversario tiempo para blindarse. Pero si permites que crea ese enemigo, que él domina el terreno, que controla el resultado, que no hay riesgo alguno, el golpe llega cuando ya no pueden defenderse. No hizo falta un discurso triunfal, no hizo falta decir absolutamente nada. No salió a los medios a decir, miren, yo hice esto, se los dije. Bastó con dejar que los hechos hablaran, que los archivos salieran. Han escudriñado hasta el último de los archivos y todos les golpean en la cara. Hoy el país sabe algo que hace 10 años estaba prohibido siquiera plantear, que el poder real no se protege por moralidad, sino por complicidad, que las élites no son intocables por virtud, sino por acuerdos mutuos, y que la palabra conspiración fue usada durante años como un arma para desactivar verdades que amenazaban estructuras enteras. Y eso lo cambia todo, porque ahora la pregunta ya no es si estas redes existieron, sino cuántas siguen operando, cuántos nombres aún no han salido a la luz y cuántas verdades fueron enterradas simplemente porque llegaron antes de tiempo. Pero sobre todo, ¿qué piensan hacer ellos cuando todo su círculo cercano está siendo salpicado por estos archivos? ¿Qué le explican al mundo? ¿Cómo le explican a su gente que no han llenado las principales portadas de los medios de comunicación en el mundo explicando cómo les ha salpicado los archivos de Epstein? La historia no terminó con Epstein. Esto apenas está empezando. La gente no puede dejarse manipular por este sistema. Su gente debe comenzar a cuestionarlos y decirles por qué son los nuestros los que están salpicados y ustedes siguen pretendiendo que Trump es el personaje principal de estos archivos. Ahí les va.